Vamos a hablar del tema del anticristo. Este hombre de pecado, hijo de perdición, hijo del diablo, inicuo, se manifestará en esta generación, en la que tú y yo vivimos, después del arrebatamiento de la iglesia. Jesús va a sonar la trompeta, va a sacar a su iglesia de la tierra e inmediatamente se manifestará este inicuo, que su reino, su gobierno durará 7 años. Y después de esos 7 años, Jesús vendrá en la segunda venida. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, la segunda venida de Jesús, que antes venga la apostasía. La apostasía la estamos viendo, comenzó como en los 70s, 80s y ahorita está en todo su apogeo el cristianismo apóstata. Y se manifiesta el hombre de pecado. Jesús no viene en la segunda venida si no se manifiesta el anticristo primero, pero el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida. En el arrebatamiento dice la palabra: sin santidad al Señor, y recibiremos al Señor en el aire, en las nubes. Pero de la segunda venida dice: todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y pisará el monte de los olivos, y este se partirá en dos. La escritura enseña que son claramente dos acontecimientos diferentes: el arrebatamiento de la iglesia 7 años antes, la segunda venida 7 años después, y en ese periodo de 7 años es el imperio del anticristo. Este anticristo, nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El anticristo va a quitar todas las religiones y se va a autoproclamar Dios, y va a obligar bajo pena de muerte, bajo decapitación o tortura y decapitación a los que no lo adoren. Va a proclamar que Él es Dios, y toda la humanidad, los que no están escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, toda la humanidad lo van a adorar. Y dice que se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En el periodo de la tribulación y la gran tribulación van a desaparecer las religiones. La única religión mundial va a ser la adoración al anticristo. Y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este verso nos muestra que Dios es una Trinidad. ¿Cuál templo? El tercer templo que van a construir en Israel. Ahí va a entrar el anticristo. Se va a sentar ahí como Dios, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Incluso el diablo sabe que Dios es una Trinidad, y el diablo intenta imitar la Trinidad de Dios, aunque no puede. Y dice el verso 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros veis lo que lo detiene. Algo detiene el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Y qué es eso que lo detiene? Vamos a leer el verso siguiente, el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo que le prepara el camino al anticristo ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene. El anticristo no se puede manifestar porque algo le estorba, algo lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se va a quitar de en medio lo que detiene al anticristo, y entonces el anticristo se manifiesta. Y de acuerdo a la Biblia, lo único que van a sacar de la tierra es a la iglesia. El anticristo no se puede manifestar si la iglesia sigue en la tierra. El anticristo es un castigo a las naciones por no aceptar a Jesucristo. Y la iglesia sí lo aceptó. Es un castigo para la iglesia, es un castigo para todos los impíos que por durante 2000 años se les predicó el evangelio y no quisieron a Jesús. Entonces, dice el verso 8, se manifestará aquel inicuo. Fíjate cuán malo va a ser. La Biblia le da muchos nombres: hombre de pecado, inicuo, hijo de perdición, hijo del diablo. Imagínate cuán malo va a ser este hombre. Vamos a ver quién es este hombre de acuerdo a la Biblia. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este inicuo va a ser tan malo, pero tan malo, pero tan malo, que Jesús mismo se reserva en persona la destrucción de este hombre impío. Jesús en persona lo va a matar a él. Lo va a matar a él. Porque lo intentó suplantar a Jesús. Va a intentar engañar a los judíos y a Israel haciéndose pasar por el Mesías. Jesús en persona lo va a eliminar. Inicuo, cuyo advenimiento, cuya aparición es por obra de Satanás. Satanás le va a dar todo su poder, toda su fuerza, todo su imperio a este hombre impío, y va a hacer que todos los moradores de la tierra lo adoren. Entonces su venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El diablo nunca ha hecho los milagros que va a hacer en el tiempo del fin para introducir a su hijo el anticristo y para hacer que el mundo lo adore. Las naciones se irán tras él, así, sin mucho esfuerzo. Y dice la escritura que serán
gran poder, señales y prodigios mentirosos para engañar a los que se pierden. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es Dios quien va a permitir el engaño del anticristo, porque por 2000 años se predicó el evangelio de Jesús, y la humanidad no quiso el evangelio de Jesús. Entonces vendrá este hombre que será tropezadero. Ok, aquí voy a poner algunos versos, tú puedes buscar los pasajes. Voy a procurar ir a la par cuando lea mi Biblia y moverle para que tú lo puedas leer en caso que no tengas Biblia. Ahora sí, vámonos a Apocalipsis capítulo 13 para saber más sobre este hombre hijo de pecado, hijo de perdición, que si está en la Biblia es voluntad de Dios que tú lo sepas. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. El mar significa todos los pueblos, los países, las naciones, muchedumbres, lenguas. Y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? Estas 7 cabezas son 7 reyes que gobernarán sobre 10 países. El anticristo, al principio eran 10 reyes, pero el anticristo va a matar a 3 y solamente va a dejar a 7, y se va a colocar el anticristo como uno entre los 7, y el anticristo se le va a llamar el octavo. El anticristo va a estar gobernando la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera que vio el profeta Daniel. Es el imperio que respalda al anticristo. Entonces tiene 7 cabezas, son 7 gobernantes, y 10 cuernos, son 10 países principales, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una de las características del anticristo es que todo el tiempo va a estar blasfemando a Dios, a su tabernáculo y a los moradores del cielo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, rápida, con la rapidez con la que conquistó Grecia el mundo, cuando sucedió lo de Alejandro Magno, tiene algunas características de imperios antiguos. Su imperio, leopardo en rapidez, sus pies como de oso, ferocidad, con la fuerza con la que conquistó el imperio medo-persa el mundo antiguo, su boca como boca de león, con la ferocidad y la fuerza del imperio babilonio también. Y el dragón, o sea el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. El diablo se va a encargar que todas las naciones de la tierra se vayan tras este hombre. Voy a buscar Apocalipsis 13 aquí, disculpen, para que puedan leer. Voy a leer desde el verso 3. Aquí dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Algo va a suceder, que su imperio va a haber personas que no van a estar de acuerdo y le van a hacer un atentado, pero su herida mortal será sanada. Va a fingir una falsa resurrección intentando imitar a Jesús, pero no va a poder, porque no es en realidad una resurrección. Y después de esto se instaura la abominación desoladora en el tercer templo. Y aquí es a la mitad de la tribulación, comienzan los segundos 3 años y medio y inicia oficialmente la gran tribulación después de este atentado. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El mundo va a decir: ¡wow! Miren, resucitó. Pero es un milagro falso. Pero no va a resucitar, en realidad no murió. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El mundo se va a hacer satanista. El mundo va a saber que en realidad fue el diablo quien levantó al anticristo, y el mundo no va a tener problema por adorar al diablo en la gran tribulación. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Jesús la va a vencer. Pero ellos se preguntan: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Otro nombre del anticristo es la bestia, ¿sí? Hay lugares donde dicen esta frase como si nada, están invocando demonios y no saben. Dicen la frase la bestia y no saben que están invocando un espíritu de anticristo y trayendo maldición a sus vidas. Porque hay gente que dice esa frase como un coloquio, se les hace algo normal, pero no es normal. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Ahí inicia la gran tribulación. Dice, verso 7:
Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Va a decapitar a todos los cristianos en la tierra que después de torturarlos se rehúsen a ponerse el 666 en la frente, el número del anticristo, la marca de la bestia en la frente o en la mano. Van a sufrir grandes torturas en los campos de concentración del anticristo, que muchos los están construyendo en este momento y otros ya están listos. En los campos de concentración del anticristo la gente no va a poder dormir, no va a poder comer, no va a poder ir al baño. Va a ser una tortura impresionante como nunca se ha visto. Jesús dijo que será tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Y si resisten la tortura, van a ser decapitados y ahí sí se salvan. Pero el anticristo va a quebrantar al pueblo de los santos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si quieres salvarte en la tribulación, tienes que ser mártir. Y la mayoría que no le fueron fieles a Jesús aquí en la tierra antes de que iniciara la tribulación, antes del arrebatamiento, que no le fueron fieles a Jesús, ¿cómo le van a ser fieles a Jesús en la tribulación? Van a terminar poniéndose la marca. Claro que va a haber muchos que van a resistir hasta el final y van a entrar al reino de los cielos. Pero mejor hoy límpiate, santifícate y obedece a Jesús para que no te quedes a la tribulación y no tengas que ser mártir y sufrir tanto. Dice aquí: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No va a haber lugar de la tierra donde el anticristo no gobierne. La ONU va a ser gobernada por el anticristo. Los cascos azules de la ONU van a ser el brazo armado del anticristo. Sobre también la OTAN. Prepárense porque esta escritura se cumple en esta generación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Muchos se dirán: ¿cómo fue inmolado desde el principio del mundo si Jesús fue inmolado en la cruz hace como 2000 años? Sí, pero en la mente de Dios, en la predestinación de Dios eterna, ya sabía Dios que Jesús iba a morir en la cruz, por eso dice eso. Y también aquí nos muestra la predestinación, porque desde el principio del mundo Dios ya sabía quién se iba a salvar. No que te obligue a salvarte o te obligue a condenarte. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios ya vio el final, quién sí le amó voluntariamente y quién no le amó. Hay libre albedrío, ¿ok? Dios ya vio la película al final. Entonces sí hay una predestinación, sí hay una elección desde antes de los siglos de Dios a sus escogidos, porque Él vio el futuro desde el principio y Él vio quién le amó y quién no, quién sí creyó el evangelio y se arrepintió y quién no. Si alguno tiene oído, oiga, porque esto viene en esta generación. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Porque si estás en la tribulación escondiéndote, eres cristiano, pero no quieres que te encuentren, y alguien te vio y tú lo secuestras, quien lleve en cautividad va a ir en cautividad. Dios les está diciendo a los cristianos en la tribulación: no vayan a secuestrar al que los encuentre. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Muchos van a ser tentados en la tribulación que alguien los encontró, alguien los descubrió y van a querer matar al que los descubrió para que no los lleven con las autoridades del anticristo y los lleven a los campos de concentración y los decapiten. Y aquí esta es una advertencia a los mártires de la tribulación que no vayan a hacer eso. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Este no es el anticristo, es otra segunda bestia, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta, el falso Elías, que hará descender fuego del cielo, y engañará a gran parte de los judíos, y engañará a los moradores de la tierra. Entonces el verdadero Elías, como uno de los 2 testigos, va a estar predicando un mensaje, y el falso Elías, la segunda bestia, el falso profeta, va a predicar el mensaje contrario a lo que el verdadero Elías dirá. Elías va a regresar, lo dice la Biblia, lo dice Malaquías, lo dijo Jesús. Juan Bautista vino como con el espíritu y el poder de Elías en la primera venida, pero en la segunda venida, Elías verdadero, el que subió en un torbellino con carros de fuego, ese va a regresar en la tribulación y va a prepararle el camino al Señor. Y muchos judíos, se cree que los 144,000, muchos hebreos, van a salvarse y no se van a poner la marca por el ministerio de los 2 testigos, los 2 olivos y los 2 candeleros, los 2 ungidos. Entonces esta bestia que subía de la tierra tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apariencia de piedad, pero niega la eficacia de esta, dice la Biblia. A estos evita.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, el anticristo le da toda la autoridad al falso profeta, pero el anticristo es mayor. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces la misión principal del falso profeta, que yo creo que es hebreo, porque si no es hebreo, los judíos, los hebreos no lo recibirían. Muchos dicen, es lo otro, tiene que ser hebreo, si no el pueblo de Israel no lo va a aceptar. Acuérdense que es un principal engaño para el pueblo de Israel. Entonces, esa es la misión del falso profeta, hacer que el mundo se ponga la marca, que el mundo adore al anticristo, que el mundo adore a la imagen de la bestia, la abominación desoladora, que es una idolatría, una estatua, que va a hablar dentro del tercer templo y va a mandar matar a todo el que no la adore. El anticristo no es inteligencia artificial, es una persona de carne y hueso que viene de la tribu de Dan, viene del linaje de Israel. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El falso Elías va a hacer que caiga fuego del cielo y los hombres se van a maravillar. Va a haber muchas falsas señales, prodigios, milagros engañosos para que la humanidad se pierda. Como los ovnis que van a aparecer y van a decir, nosotros pusimos al anticristo, adórenlo, él es el gobernante mundial que nosotros trajimos, porque por siglos, por milenios los hemos visto que se están matando y tienen guerras mundiales y de plano ustedes no se pueden gobernar, entonces venimos de otras galaxias a ponerles a este hombre. Ese es un engaño satánico. Los ovnis, los extraterrestres, los platillos voladores pilotados por seres de otros mundos son ángeles caídos, son demonios que el Señor Jesús los venció en la cruz, los puede reprender en el nombre de Jesús con autoridad y fe y se van. También hace grandes señales, bueno, ya leí ese, voy a leer el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es el anticristo, es el falso profeta el que tiene la idea de mandar a hacer esta estatua gigante, meterla en el tercer templo y infundirle aliento para que hable. Imagínate una idolatría que habla, como los católicos que adoran a María, una pintura de María que te hable y te diga adórame. Imagínate qué horrible. ¿Recuerdas la historia de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Como cuando no estaba Daniel, porque Daniel ya tuvo su propia prueba en el foso de los leones y no iba a volver a ser probado, que es figura de la iglesia, durante 2000 años probados, así que no vamos a pasar la tribulación. Por eso Daniel no entró a la prueba del horno de fuego, porque ya había pasado su propia prueba anterior y Dios no iba a permitir otra prueba en su vida, porque él ya la había pasado, fue hombre de fe. Figura de la iglesia que no entra a la tribulación. La iglesia, te repito, fue probada 2000 años antes, y los tres amigos de Daniel representan a los creyentes en Jesús, principalmente judíos, durante la tribulación. Nabucodonosor hace una gran estatua de oro y manda que cuando oigan los sonidos de música, la zampoña, las trompetas, todos esos instrumentos, el que no se postre y adore la estatua lo van a echar en un horno de fuego ardiente, tipo de la tribulación. Pues eso es una profecía. El cumplimiento va a ser la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahorita vamos a hablar de eso, que es esta estatua, esta imagen que le va a hacer el falso profeta al anticristo, en honor a la bestia por haber vivido después de la herida de muerte. Eso es de lo que está hablando aquí. Y mandó a los moradores de la tierra que le hicieran imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esa abominación desoladora es una estatua igualititita que el anticristo. Es el anticristo en estatua. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces el que no adora al anticristo lo matan. El que no se ponga la marca del anticristo en la frente o en la mano que tiene el 666, no 616, 666, y tiene su nombre. Muchas versiones corruptas dicen 616, no 666. Las versiones sanas dicen 666. Porque 6 es número de hombre, Dios creó al hombre en el día sexto, y 666 es el hombre que se cree Dios. Hay versiones corruptas de la Biblia, cuidado, hay una maldición bien fuerte en Apocalipsis 22, al que le quite o le agregue, será borrado del libro de la vida, no entrará por las puertas de la ciudad, las plagas escritas en este libro caerán sobre él, es decir, no se salva. El número correcto es 666, no 616, cuidado con los herejes que intentan engañar.
Entonces el que no adore la imagen, el que no adore al anticristo, el que no se ponga su marca, los matan. Pero el que haga esto no se salva, no hay perdón para estos pecados. Y se le permitió infundir aliento a la imagen, y bueno, ya leí y la imagen va a mandar matar al que no lo adore. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjate, no en la izquierda, en la derecha, porque la mano derecha tiene algo espiritual y la frente tiene algo espiritual. Apocalipsis 14 nos muestra que los siervos de Dios resucitados con cuerpo glorificado en el tercer cielo, principalmente los 144,000, van a llevar el nombre de Dios en la frente. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Dice el nombre, no dice los nombres. El nombre del Padre y del Hijo es el mismo nombre porque Jesús es 100% Dios. Jesús es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es una Trinidad. Aquí este verso, Apocalipsis 14:1, nos muestra que el nombre del Padre es el mismo nombre que del Hijo. Yod, Hei, Bab, Hei. Jesús es Yahvé de los ejércitos, o Jehová, gloria a su santo nombre. Pero aquí el anticristo sabe que en el cielo llevaremos el nombre de Dios en nuestras frentes. Entonces el anticristo quiere que sus hijos lleven su nombre en sus frentes, porque conoce lo del cielo y él quiere imitarlo. Entonces a todos los moradores de la tierra manda que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. No escribas nada en tu piel, ni permanente ni temporal. Ni te rayes con pluma, con plumón, no te escribas teléfonos o notas en tu piel. A Dios no le agrada eso. Dice la palabra de Dios, un mandamiento vigente en la gracia. No imprimirás en tu piel señal alguna, ni harás rasguños en tu piel. Yo Jehová. Y un tatuaje es un rasguño y es imprimir una señal. No te tatúes ni de henna, ni definitivo, ni te rayes con plumón, ni con pinturitas, nada. Somos santos, Dios no quiere que rayemos nuestra piel. En el reino de los cielos nos pondrán el nombre de Dios en la frente, pero por lo pronto el anticristo querrá ponerle el nombre en la frente a todos los moradores de la tierra. Y que ninguno pudiese, estoy en el verso 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces va a ser tres cosas en una marca o un logotipo. Hay gente que ha soñado ciertos logotipos que dicen que así va a ser la marca. O sea, tiene un logotipo, tiene el 666 y aparte tiene el nombre del anticristo. Tiene tres cosas la marca. Y es visible y se puede ver. Así como veremos los 144,000 que tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente, que es el mismo nombre. Aquí dice que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, poniendo a Jesús primero. Jesús es 100% Dios, Jesús es igual a Dios y es un solo nombre, no dice que son dos, el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente, pues así la humanidad entera lo va a tener. Si no, no van a poder comprar ni vender absolutamente nada, ni un chicle, nada. En toda la tierra ya no va a existir el comercio con monedas o billetes, va a ser solo comercio con la marca y el que no la tenga no puede comprar absolutamente nada. El anticristo va a obligar a la humanidad a ponerse la marca, y el que se ponga la marca pereció eternamente, ese pecado no tiene perdón y va a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 6 porque, te repito, Dios creó al hombre en el día sexto, y 666 porque es el hombre que se cree Dios. No es 616, cuidado con las versiones corruptas. Vamos a ver otros pasajes de la Escritura que nos van a hablar del anticristo. Quiero por favor que vayamos al libro del profeta Daniel. El profeta Daniel es el que más habla del anticristo. Daniel significa Dios es mi juez, el mismo significado que la tribu de Dan. Quiero que vayamos a Daniel 7, acompáñame si tú estás en tu Biblia, o si tú tal vez estás viendo aquí los versículos. Daniel 7. Voy a leer desde el verso 7.
Aquí está. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este es el imperio del anticristo. La Unión Europea, déjame decirte, porque el anticristo va a iniciar su imperio en Europa y después se pasa a Jerusalén. Y el imperio del anticristo no se va a parecer a nada que la historia de la humanidad haya visto antes. Será extremadamente brutal, feroz, violenta, y vencerá muy rápido a todas las demás naciones. 10 cuernos, 10 reyes principales. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Va a matar a 3 reyes o 3 presidentes, van a quedar 7, aún gobernando sobre 10 países, y el anticristo se le va a llamar el octavo. Eso lo vamos a leer ahorita más adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, es Jesús. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y de las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, porque el anticristo va a hablar grandes palabras y blasfemias. Dice la Biblia que la gente cuando vino Jesús en su primera venida, las personas quedaban admiradas por la sabiduría y las palabras de gracia que salían de su boca. Cuando venga el anticristo, el mundo quedará asombrado por las palabras que saldrán de la boca del anticristo. Pero Jesús hablaba siempre con pureza, con justicia, con rectitud. Nunca pecó, nunca hizo iniquidad, ni tinieblas, ni se halló engaño en su boca, nunca hizo maldad. Pero el anticristo va a hacer todo lo contrario. Todo el tiempo va a estar blasfemando y pecando. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En la segunda venida, cuando Jesús venga montando en el caballo blanco, y todos los santos vengamos con Jesús también en caballos blancos, al anticristo lo van a echar al lago de fuego y al falso profeta. Vamos a leer ese mismo capítulo desde el verso 19. Entonces tuve deseo de saber, lo voy a adelantar aquí para que si estás leyendo. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, para que nos quede claro que está hablando de una persona. Los cuernos son personas. Y parecía más grande que sus compañeros. Cuerno en la Biblia significa poder, señorío, rey, reinado. Entonces el anticristo va a ser más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, va a matar a los mártires de la tribulación, a los creyentes en Jesús en la tribulación. Hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dice el verso 23. Y sí, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. No va a haber lugar de la tierra, rincón de la tierra, donde los ejércitos del anticristo no lleguen. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Yo personalmente creo que esos 10 reyes que reinarán juntamente con la bestia por 1 hora ya existen, ya son adultos. El anticristo yo creo que ya es un adulto. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, pondrá su propio calendario y su propia semana, que no es de 7 días. Y la ley hará sus propios 10 mandamientos,
y serán entregados en mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel nos sigue hablando más sobre el anticristo. Pasémonos ahora al capítulo 8 de Daniel. Vamos a ver el verso 23. Vamos a leerlo. Aquí está. Y al fin del reinado de estos, Daniel 8:23, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando el pecado llegue al colmo, realmente esta es la peor generación de toda la historia, la más depravada, la más corrompida, la más torcida, la más pecadora, la más inicua, la más impía, la más incrédula, la más atea, la más rebelde, la que tiene más sexualidad corrompida, perversión, inmundicia, inmoralidad, maldad, blasfemia, maledicencia, robo, injusticia. Malo es esta generación, no es otra. Uy, los de Sodoma y Gomorra son el parvulitos comparado con esta generación. Aquí dice, cuando los transgresores llegan al colmo, es esta generación en la que los transgresores llegan al colmo, en abortos, en crimen, en fornicaciones, en adulterios, en homosexualidad, en lesbianismo, en asesinatos, en blasfemias, en herejías, en satanismo, en tatuajes, en inmoralidad al vestir, en blasfemias, maledicencias, adicciones, crímenes, parricidios, matricidios, papás matando a sus hijos. Es esta generación. Abre los ojos, te tocó el fin de los tiempos. Así que santifícate. Cuando los transgresores lleguen al colmo, esa es en nuestra generación, se levantará un rey altivo de rostro, va a ser el rey de los soberbios, el rey de los arrogantes, altivo de rostro, esa es una característica del anticristo. Entendido en enigmas, va a saber muchos misterios, va a ser experto en brujería, en hechicería, en cábala. Los cristianos no vemos cábala ni creemos en la cábala. Eso no es palabra de Dios, no es inspirado por el Espíritu Santo. La cábala es satánica, cuidado. El anticristo va a ser entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. No, va a ser Satanás quien lo va a fortalecer al anticristo. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente, hará lo que se le antoje. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El anticristo va a promover la inmundicia y la inmoralidad. Va a organizar competencias sexuales en la calle, hasta con animales. Va a ser extremadamente perverso este hombre. No quieres estar aquí en la tierra cuando inicie su imperio. Ya la maldad llegó a colmo y la humanidad va a recibir con brazos abiertos a este hijo del diablo. Y los gobernará por 7 años. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, se va a levantar contra Jesús. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana, no, porque será quebrantado con la espada de la boca de Jesús, con el resplandor de su venida, no con mano humana. Jesús lo va a matar y lo va a mandar al lago de fuego. Por cierto, Daniel se enfermó después de haber recibido esta visión, esta revelación. Cayó enfermo. A veces hay visiones tan poderosas que realmente tu cuerpo físico no las soporta y caes enfermo. Vamos ahora a Daniel capítulo 9 porque Daniel nos sigue hablando más sobre el anticristo. Vamos al verso 26, acompáñame. También dice la palabra que no hará caso del amor de las mujeres, va a ser sodomita, va a ser homosexual el anticristo. ¿Por qué crees que la agenda sodomita homosexual está tan fuerte en toda la tierra? Porque el misterio de iniquidad que le llevará al camino de Cristo. El anticristo va a ser el principal promotor de la sodomía a nivel mundial. Va a ser una Sodoma global. Daniel capítulo
9, verso 27, 26. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después haré otro programa de las 70 semanas de Daniel para que le puedas entender. Verso 27. Pero este solamente trata del anticristo. Por otra semana, o sea, por 7 años, por otra semana, vamos en la semana 69 de Daniel. La 70 es la tribulación de 7 años. La 70 no ha iniciado. Hay un paréntesis de 2000 años de gracia entre la 69 y la 70. Después en la estudiemos las 70 semanas de Daniel, lo vas a entender bien, pero la última semana es la tribulación, no ha iniciado. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo va a hacer que los judíos y los árabes se dejen de pelear y tengan paz temporal. Va a entrar en pacto con muchos, con todas las naciones. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda del tercer templo que se va a construir donde está el domo de la roca, la mezquita de Omán, al lado del Al-Aqsa, en Jerusalén. Ahí va el tercer templo, el anticristo les va a ayudar a construirlo y van a iniciar los sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento en cuanto inicie la tribulación, en cuanto termine el tercer templo. Pero el anticristo va a detener los sacrificios. ¿Quieres saber más o menos cómo va a ser el imperio del anticristo? Estudia la historia de los macabeos. Ah, claro, los libros de los macabeos no son palabra de Dios, no están inspirados por el Espíritu Santo, son apócrifos. Son doctrina de demonios. Es nada más como los libros de los macabeos. Te repito, no es palabra de Dios, es como si fuera una enciclopedia o un libro de historia que puedes que esté bien o esté mal. Yo lo que te digo no es que leas los libros de los macabeos, es que revises la historia de qué ocurrió en el periodo de los macabeos, en el tiempo de Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo en el altar, profanó el templo, puso falsos sacerdotes y mató a los macabeos. Eso se va a repetir en el tiempo del fin. El anticristo va a profanar el tercer templo, va a meter la abominación desoladora, ahora no un cerdo, una estatua idolátrica que va a hablar, su imagen después de su atentado, la herida de muerte que va a ser curada. Van a perseguir a los judíos que crean en Jesús como tipo de los macabeos del pasado. Es decir, yo te pido que estudies qué fue lo que ocurrió en el tiempo en que los griegos conquistaron Jerusalén y Antíoco Epífanes masacró a judíos que no quisieron adorar a los dioses griegos y prefirieron irse al desierto y muchos de ellos murieron. Eso mismo va a suceder en el tiempo del fin. El anticristo va a matar a judíos que crean en Yeshua HaMashiach y van a huir al desierto. Entonces Dios permitió eso para que vean cómo sucederá todos los eventos en el tiempo del fin. Estudia la historia de Antíoco Epífanes, de los macabeos, pero no te estoy diciendo que leas los libros de macabeos. Son apócrifos, son doctrina de demonios, no es palabra de Dios. Estudia en libros de historia o ve un documental para que tú entiendas qué es lo que va a suceder con el anticristo. Se va a repetir la historia. Por otra semana firmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué piensas hasta ahorita? ¿Verdad que será terrible este periodo? Será espantoso. Vamos a seguir estudiando sobre qué nos dice Daniel sobre el anticristo, porque habla mucho sobre el anticristo. Vamos a Daniel ahora al capítulo 11. Vamos a leer ahora desde el verso 32. No, vamos a leer desde el 31. Aquí lo estoy poniendo en la pantalla. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. El anticristo va a profanar el tercer templo y va a entrar ahí. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ya te expliqué qué es la abominación desoladora. Hay muchas teorías tontas y ridículas
que no son enseñadas por el Espíritu Santo, que unos dicen que la abominación desoladora es una cosa, la abominación desoladora es otra cosa. Es una estatua idolátrica, igualita al anticristo, que va a hablar y va a estar en el tercer templo. Eso es la abominación desoladora, el cumplimiento de la profecía de la estatua de Nabucodonosor. Cuando arrojó al fuego al Sadrach, Mesach y Abednego por no inclinarse ante la estatua, eso le va a pasar a los cristianos y a los judíos en la tribulación. Van a ser arrojados al horno de fuego, van a ser decapitados y van a entrar al reino de los cielos. Es una profecía de la tribulación, esa historia de Daniel. Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. O sea, van a hacer lisonjas para que la gente viole el pacto y acepte al anticristo y no crea que Jesús es el Mesías, para que no se salve. Eso será con lisonjas. Eso sucedió también en el tiempo de los macabeos. En el tiempo de los macabeos era Antíoco Epífanes obligaba a los judíos a adorar dioses falsos y griegos, pero en el tiempo del anticristo va a obligarlos a adorarlo a él y a su imagen. Y dice el verso 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. De ahí salen los 144,000. Se esforzarán y actuarán, predicarán el evangelio, también los dos testigos. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada. La bestia que sube del abismo, que se le va a meter al anticristo, después de la falsa resurrección de la herida de muerte sanada, va a subir y va a matar a los dos testigos. Y después de 3 días Dios va a resucitar a los dos testigos. Por algunos días caerán espada y a fuego y en cautividad y despojo, en los mártires de la tribulación. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Esto nos está explicando muchos eventos. ¿Recuerdas Apocalipsis capítulo 12? Cómo a la mujer que es Israel se le dieron las 2 alas de la grande águila para huir al desierto, por donde será sustentada por 1260 días, y que el dragón irá tras la mujer y arrojará un río de su boca para arrastrar a la mujer, pero la tierra ayudará a la mujer y abrirá su boca y tragará el río, y Dios esconderá a Israel en el desierto. Cuando vemos esta mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, no es María de los católicos, es Israel. Es la nación de Israel. ¿Ok? No es María. Dios va a esconder a muchos judíos en el desierto, se cree que en Jordania, en Petra, para que haya judíos vivos creyentes en el Mesías cuando Jesús regrese. No así los gentiles. Porque el dragón, como vio que no pudo arrastrar a la mujer con el río, se llenó de ira y fue a hacerle guerra al resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y matarlos. Entonces serán ayudados de un pequeño socorro, hablando del pueblo de Israel. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Habrá falsos cristianos que le dirán a los cristianos, déjenos irnos con ustedes a escondernos, pero en realidad son espías que le dirán a los ejércitos del anticristo dónde están para que los maten. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y estos que caerán son los 2 testigos también, entre todos los mártires de la tribulación. Acuérdate que en Apocalipsis capítulo 6, a partir del 5.º sello, se ve las almas debajo del altar de los decapitados por Jesús, que se les dieron ropas blancas y se les dijo que esperase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los que habían de ser muertos como ellos, que demandaban a Dios venganza de su sangre porque los mataron en la tribulación y sufrieron grandemente, y Dios les dijo que esperasen para que se complete el número de los mártires. Puedes salvarte antes del arrebatamiento sin ser mártir, pero después del arrebatamiento obligatoriamente tendrías que ser mártir. Y no quieres eso. Se sufre mucho. Así que sé fiel a Jesús para que puedas ser tenido por digno de escapar de lo que vendrá y que puedas estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Y dice, para esto hay plazo. No, el reinado del anticristo no pasará más de 7 años. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Va a demandar adoración absoluta. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sean consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá.
Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Por qué dice esto la Biblia? Del Dios de sus padres. Porque el anticristo es hebreo. También el falso profeta. Por eso dice del Dios de sus padres no hará caso. Sigo leyendo. Estamos en el verso 37. Ni del amor de las mujeres será sodomita. Se echará con hombres. La Biblia dice, no te echarás con varón como con mujer, pues es abominación. La homosexualidad y el lesbianismo es un tobogán de alta velocidad al infierno, de altísima velocidad al lago de fuego. Es un boleto al infierno la homosexualidad y el lesbianismo. Es abominación a los ojos de Dios. Ni del amor de las mujeres. Por eso estás viendo, te repito, este movimiento sodomita a nivel mundial tan intenso, con banderas de arcoíris de 6 colores, por cierto, profanando el arcoíris que Dios hizo de 7 colores, le quitaron un color para profanarlo y lo usaron como bandera de su inmundicia, algo tan hermoso que es la señal del pacto de Dios, que Dios no volvería a destruir a la humanidad con aguas de diluvio. Lo profanan, le quitan un color y lo usan como bandera de su inmundicia. Toda persona que muere sin arrepentirse de homosexualidad y lesbianismo va al infierno. No entran al reino de los cielos. Eso no es amor, es perversión y tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús. Eso no es santidad. La carne y el diablo los engañó. Satanás puede meterse a ti si tú abres puertas sexuales y hacerte creer que eres del sexo opuesto del que no eres. Que tienes algo entre las piernas y tú te crees del otro sexo. Los demonios pueden hacerte sentir del sexo opuesto y engañarte. Y los demonios pueden hacer que te gusten personas del sexo opuesto. Tienes que buscar liberación. Tienes que proceder al arrepentimiento. Es Satanás quien hace todo eso. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. O sea, será satanista el anticristo. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, o sea, con Satanás, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Bueno, tendrá enemigos, su reino no será como tan estable, porque habrá guerras terribles. Vamos a leer otros pasajes. Ya casi estamos por terminar este mensaje. Aquí copié y pegué algunos textos que me gustaría leerlos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hay muchos anticristos que niegan a Jesús. Ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos para ser anticristo, pero hay un jefe de los anticristos, que es el que está por aparecer y tomar el gobierno mundial. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? O sea, el anticristo va a ser muy mentiroso. Voy a subirle aquí el zoom para que puedan leerlo mejor. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El anticristo va a negar que Jesús es el Cristo. Y todo aquel que niega que Jesús es el Cristo es un anticristo. Ese es un requisito bíblico para ser anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Por ejemplo, los judíos que niegan al Hijo, pues son anticristos, porque el que niega al Padre o al Hijo es anticristo. Vamos a leer ahora el verso que está abajo, 1 de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Va a haber un falso profeta que va a hacer milagros, y la Biblia nos enseña que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. El anticristo y el falso profeta no van a confesar que Jesucristo ha venido en carne. Las iglesias de sana doctrina, cuando alguien empieza a profetizar, primero se le dice, o interpretar lenguas, o hablar de parte de Dios, primero se le dice, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y la mujer, si está profetizando con su velito, dice, confieso que Jesucristo ha venido en carne.
Y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Si te aparece un ángel, si se te aparece un espíritu, si hay un profeta que te quiere hablar, primero dile, a ver, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y si no lo hace, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, este espíritu ya está operando en el mundo y levanta muchos anticristos, pero habrá un jefe de los anticristos, y es del que estamos hablando aquí hoy. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y un texto del Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento para terminar. ¿De qué tribu viene el anticristo? El anticristo viene de la tribu de Dan. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. En los 144,000 de Apocalipsis no está la tribu de Dan. Tenemos varias evidencias bíblicas. Podremos hacer un estudio más profundo, más detallado, integre a los que hemos visto. Vemos claramente que se apunta a la tribu de Dan como la tribu de la que surge el anticristo y lo compara con serpiente. Será Dan serpiente junto al camino. Y Jesús habló también del anticristo. En Juan capítulo 5 verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. La mayoría de los judíos se irán al anticristo. Esto es una profecía que sucederá. Dios quiere que conozcas esto que acabamos de ver y hablar. El mundo entero se prepara para recibir este hombre impío, inicuo, que promoverá todo lo malo. Y nosotros vemos en esta generación que la corrupción moral y espiritual se disparó como nunca en toda la historia de la humanidad. Esta generación conocerá a este hombre y adorará a este hombre y se pondrá su marca. La iglesia no lo vamos a conocer. La iglesia Jesús nos saca de la tierra con un trompetazo antes de que este hombre entre en escena, pero ya no faltan muchos años. Yo estaba orando en un parque y Dios me habló y me dijo, el carnero ya está aquí. Tiene muchos títulos bíblicos ese hombre impío. Y así me dijo, el carnero ya está aquí. Y yo personalmente creo que Dios me reveló que él ya es un adulto, está operando en tinieblas tras bambalinas, esperando su tiempo, el arrebatamiento de la iglesia, lo que le estorba, pero cuando lo que le estorba sea removido, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grandes prodigios, milagros, mentirosos, todo engaño de iniquidad para con los que se pierden. Ya para terminar este programa, nada más quiero leer rapidísimo el regreso de Jesús, porque Jesús es el vencedor, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a leer el regreso de Jesús y cómo mata al anticristo y al falso profeta, para terminar dándole la gloria y la honra al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a poner aquí en mi Biblia, Eastward, Apocalipsis capítulo 19, verso 19, para leer estos versos y terminar. Del 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, porque el anticristo va a reunir a todos los ejércitos de la tierra para pelear contra Jesús en el valle de Armagedón, en Megiddo, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Nosotros también venimos con Jesús a pelear contra el anticristo. Dice la escritura que Jesús viene con sus santos, no por sus santos. Ya los arrebató 7 años antes. La bestia fue apresada y con ella el falso
profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los dos que van a inaugurar el lago de fuego y azufre es el anticristo y el falso profeta. Nadie ha estrenado el lago de fuego y azufre. Sí, en el infierno, en el centro de la tierra, hay lagos de fuego y azufre, pero el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, nadie lo ha estrenado. Lo va a estrenar el anticristo y el falso profeta, y después les va a hacer tercera el diablo, y después de la segunda resurrección van a sacar del infierno a todos los impíos y los van a arrojar al lago de fuego y azufre, y al infierno lo van a arrojar al lago de fuego y azufre. Estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es lo que viene sobre la tierra, palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hasta una jota, una tilde, una yod de la ley no pasarás sin que todo se haya cumplido. Jesucristo vive. Maranata.